Ya nos acompaña aquí en el estudio Mario López, CEO, presidente de The Border Group. Mario, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a tu auditorio. Oye, más allá de la crisis que se vivió en el cruce peatonal de San Isidro para ingresar a México, de San Diego a Tijuana, creo que sin duda hay que hablar de los retos, de cómo viene la administración para las aduanas, porque finalmente ya hemos visto que pues, la administración se ha militarizado, aunque a muchos no les guste el tema y digan, pues ¿quiénes están operando? Pues ya lo están operando los militares, no pasa nada. El asunto es que hay un contexto que además nos da pie para no solamente analizar eso, sino pues abrir el panorama y tratar de analizar la fotografía completa, Mario. Sí, y mira, yo lo regreso al 11 de septiembre. ¿Qué pasó después en la frontera, después de los trágicos eventos del 11 de septiembre, David? La militarización empezó por Estados Unidos, es decir, la unificación de las diferentes agencias que eran quienes administraban los cruces fronterizos, que en su momento y por décadas Migración era una agencia independiente de agricultura y de aduanas en Estados Unidos. Se unificaron las agencias en una sola, que es la que ahora le llamamos Department of Homeland Security o DHS, y de ahí emana un solo oficial que tiene las tres funciones que son los oficiales que actualmente, desde los cambios después del 11 de septiembre, hace 20 años se hicieron. Eso empezó a cambiar la misión de los inspectores que antes solamente veían temas, de nuevo, de migración, de agricultura y de aduanas, en el control de la garita. Cuando le añades el elemento del terrorismo, que es lo que sucedió en Estados Unidos después del 11 de septiembre, empezó una militarización y de los aeropuertos y de los puertos marítimos y demás, ¿no? Entonces, lo que ahora está pasando, desafortunado yo creo para la comunidad fronteriza, es, como dijiste, que entran los militares al control de las aduanas del país, con una formación muy distinta y una formación disímil de la formación aduanera, con la que se venía trabajando y modernizando, sobre todo en las últimas administraciones. Sí ha sido un reto, yo creo que sí cambia la visión de cómo pues ese oficial ex militar o militar activo, no sé decir legalmente cuál sería el cargo, ahora tiene que inspeccionar turistas, estudiantes, cómo diferenciar a alguien que sí trabaja aquí o que vive aquí pero trabaja en Estados Unidos, pero realmente no cruzas con tu INE. Muchos dobles nacionalidades. Exacto. No vas a San Diego con tu INE porque la puedes perder o lo que sea, y cómo demuestras que eres mexicano a la hora de entrar a la garita, ¿no? Yo creo que el caos que se vivió el fin de semana pasado fue desafortunado, pero es muy revelador de cómo decisiones centralistas, sobre todo a escasos minutos de cerrar la administración federal, creó un enorme caos y incertidumbre, y sobre todo pues una imagen de que no estamos dando la bienvenida a los turistas, ¿no? Exacto. Al final eso es el mensaje que queda por allá, es ¿no? es que ahí dices algo muy importante que a veces no ponemos en su debida perspectiva. La percepción que se generó con esos días respecto a Tijuana fue muy delicada, y lo que muchos no entienden es que cambiarla cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Correcto. Entonces, por mucho que entendamos que esto se va a arreglar y que con los días vamos a regresar a la dinámica, y que ya le pusieron seguramente un jalón de orejas marcadiablo al responsable, que ya admitió, aunque con un poco de soberbia, lo que había sucedido y por qué había sucedido, me preocupa mucho el tema de la percepción, porque es bien difícil regresar al vuelve a confiar en mí. Claro. En este tema, porque además, Mario, ya lo hemos vivido. Bueno, una, lo hemos vivido, y dos, qué injusticia es que sí aplica a los peatones, pero no aplica a quienes vienen en sus vehículos. O sea, ¿cómo aunque debería, ¿no? Bueno, no sé si debería o no. Lo que te voy a decir es de que los peatones siguen siendo los que más sufren estos inclemencias de la administración de la frontera en ambos sentidos, ¿no? Sí, claro. Ahorita decía tu invitado anterior, o sea, el peatón debiese de ser el número uno en la lista de priorización
digamos, de derechos de la ciudad, porque es el que no está contaminando, es el que toma menos espacio, es el que está contribuyendo con el medio ambiente. La movilidad no motorizada, como se le llama en Estados Unidos, es lo que se está impulsando en términos de política pública en todas las agencias de planeación, incluyendo en SANDAG, en San Diego, que la gente use más la bicicleta y a pie. ¿Y qué sucede con los ciclistas que quieren cruzar la frontera o los peatones? Son los que más sufren nuestra administración de la frontera en ambos sentidos, yo te dijera, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí denota mucho y son los temas en donde los locales, y yo vi expresiones muy adecuadas tanto de la gobernadora como de los representantes de las cámaras, en el sentido de que antes de tomar medidas se tiene que pensar muy bien el beneficio o la afectación. Claro. Si bien viene en ley, lo entendemos, y las leyes se deben de aplicar, se tiene que usar criterios, sobre todo, digamos, en usos y costumbres de la frontera. Y esto lo hemos hablado en otros aspectos tú y yo, David. Hay muchas leyes y muchos reglamentos que aplican bien en los territorios soberanos de cada país, pero en esta zona fronteriza que vivimos entre el aquí y allá, quizá no es lo mejor para los individuos. Y las leyes son hechas por los hombres y las mujeres en beneficio de los hombres y las mujeres de esta región. Entonces, ahí es donde tenemos que repensar qué leyes, qué cambios, qué ajustes en las políticas públicas debemos de hacer para tener las realidades y las demandas y lo que mejor nos conviene como fronterizos mexicanos y como fronterizos americanos y whatever's in the middle of that. Sí, como ciudadanos binacionales finalmente, ¿no? Decía por ahí Jorge Garay, no solamente somos ciudadanos fronterizos, somos también borderizos, porque lo tienes que ver desde ambos lados de la frontera como un juego de palabras. Pero esto a mí me preocupa, Mario, y no sé si necesariamente tengamos que verlo así, espero que no, pero me preocupa porque digo, pues esto que vivimos hace poquito aquí en La Garita con los peatones, no vaya a ser una probadita de lo que viene, ¿no? Mira, yo creo que, te voy a decir algo, y esto lo digo en muchos foros, depende más de nosotros, de quienes toman decisiones. Quien toma decisiones en función de vacíos de información o de falta de entender. Y yo creo que es la tarea de los fronterizos, sobre todo los que estamos organizados en organizaciones, cámaras y grupos, educar permanentemente y compartir la experiencia de la frontera a quienes toman decisiones para que tengan los mejores elementos de la toma de decisión. Es decir, la responsabilidad nuestra creo que es compartir, oiga, nuevo delegado de migración, fíjese que la dinámica es de esta. Fíjese que esos son los que cruzan, fíjese que estos son los que trabajan, estos son los turistas, estos son los estudiantes. Si tuviéramos más datos de los que cruzan, los porcentajes. Y sobre eso que tomen decisiones, ¿no? Sí, porque decía el del CC, ya dada la crisis, decía es que no entiende que 90% de los que cruzan por ahí son personas a las que no les aplica esa medida. Sí, pero ¿dónde está el dato? Quizás hasta ellos mismos tengan los datos, ¿no? Migración es el que lo debería de tener antes que nadie, ¿no? Sí. Oye, válgase la comparación, pero es como cuando alguna vez platicamos de que, oye, si tienes tantos problemas porque los cruces están tan complicados y las filas están tan largas y la ready lane y la fila normal, entre comillas, son un desastre, a ver, ¿qué hay en tu vida como para no obtener una Global o una Sentry? O sea, que se debería inclinar para allá. Sí. Para tener una frontera más ágil, ¿no? O debemos de tener una Global o una Sentry o un programa de viajero confiable que sirva en ambas direcciones. O sea, lo idóneo sería, como lo sucede con Canadá, el programa de viajero confiable entre Canadá y Estados Unidos se llama Nexus. Y es un programa inspirado en la Sentry, porque la Sentry fue la primera, pero ¿qué fue la diferencia? La agencia de aduanas de Canadá dijo, yo también lo quiero aplicar. Entonces es un joint program en donde sirven ambas direcciones. ¿Y qué sucede? La base de datos se comparte entre ambas aduanas. Es otra realidad y es otra niveles de confianza. Que tampoco pasó aquí con la crisis reciente. No. Es decir, tuvimos una referencia de que también Estados Unidos se quedó como, ¿qué está pasando? Bueno, por supuesto, porque empezó a afectar, las colas entraron hasta la mitad de la estación de trolley, ¿no? De MTS, y empezó a decir, oye, pues ¿qué está pasando? Se hizo un cuello de botella en México sin avisarles, ¿no? Y ahí es donde hay mesas de trabajo permanentes
binacionales. Quizá el nuevo delegado de migración aún no participa en esas mesas, pero es donde lo tenemos que invitar. Pero iba a participar y entonces lo hubiera podido plantear y decir cómo nos organizamos. Así es. Porque es más, pudo haber sido así de, me la voy a aventar así muy especulativa, Mario, pero me la voy a aventar, así que o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo. Claro, exacto. ¿No? Y ya vemos cómo ¿Por qué? nos ponemos Porque de mi acuerdo. obligación es hacer valer la ley. Sí. Y mira, te voy a decir algo que vale la pena. Yo vi una reacción muy buena y me quedé sorprendido de un diputado federal que reaccionó ante el tema. Es el diputado Gilberto Herrera. Acaba de entrar hace escasos 10 días. Gilberto, que tengo el gusto de conocer, representa el primer distrito, digamos, de México, la esquina, desde Playas hasta el Secut, por el Boulevard Cuauhtémoc hasta Rosarito. En este cuadrante, digamos, de alguna manera, la zona de fronteriza de las claro, y parte de lo que hemos platicado es que yo creo que él, dentro de su distrito, no lo sabe porque no tenemos datos, va a tener muchos de los residentes transfronterizos. O sea, mucha de la gente que va y viene trata de vivir cerca de la frontera, ya sea Playas o La Cacho o cómo llega rápido, pues es este distrito, ¿no? Y parte de lo que me gustó que haya reaccionado, nadie se lo pidió, ¿eh? No es como que le llegaron cartas de las cámaras de comercio. No, él le llamó, ¿qué está pasando, delegado? Claro, eso fue una reacción proactiva del diputado y qué bueno sí, que lo hizo. Hay que reconocérselo. Claro, pero fíjate, en Estados Unidos, allá la relación con los congresistas, le escribes una carta, un correo y reacciona, ¿no? O sea, es importante ver quienes hacen las leyes, cómo hacerlos que se involucren más, y la verdad que qué bueno que Gilberto reaccionó. Oye, se nos acaba el tiempo, Mario, ¿con qué podemos cerrar? Evidentemente nos falta mucho que hablar al respecto de los retos, pero también de las oportunidades que vienen para la región fronteriza, los cambios que podrían venir con el cambio de administración en México, las elecciones en Estados Unidos, pero vaya, en el punto en que estamos, ¿algo que agregar? Sí, mira, yo creo que para la siguiente vez que platiquemos, vamos a tener un nuevo gabinete en funciones en México del gobierno federal, porque la doctora Sheinbaum ya habrá tomado posesión, al igual que el alcalde Ismael Burgueño y el gabinete de Tijuana. Aquí va a ser muy importante ver, en función de los perfiles locales, que todavía no sabemos, cómo vamos a compaginar estos temas de la agenda bilateral, ¿no?, de la zona y de las oportunidades que Tijuana tiene con un nuevo alcalde que ha mostrado buenas señales de entender la importancia de la relación bilateral. La verdad es que el alcalde electo Ismael ha ido contactando, ha ido sentándose con funcionarios representantes electos de San Diego, lo cual muestra que tiene una sensibilidad de lo importante que es San Diego y California para esta región, y por ahí entiendo que inclusive ya tiene una agenda en SANDA, que es la agencia de planeación, donde la presidenta de la Junta es la supervisora Nora Vargas, que es de Tijuana. Entonces, sí, estos son coyunturas positivas en donde ya los tijuanenses, que inclusive tienen funciones públicas como es Nora, pues están en decisiones de toma de poder, y qué bueno por el alcalde Ismael. Ojalá eso lo platicamos para la siguiente. Sí, y resolvemos preguntas del público, porque también nos están preguntando acerca de, bueno, son otros temas, pero nos están preguntando de quienes cruzan todos los días y trabajas. Dice, por ejemplo, por acá una persona, si una persona cruza todos los días a trabajar y tiene esos problemas en la red lane, yo me pregunto por qué no tiene Sentry, que es lo que estábamos comentando hace ratito. También nos preguntan por qué Estados Unidos sí tiene sensores para saber cuándo entramos y salimos todos, pero México no tiene nada de eso, o sea, ahí hay una asignatura pendiente. Pues sí, es que prácticamente Estados Unidos, con los nuevos documentos que nos entrega, entramos, ya sabe que entramos, salimos, ya sabe que salimos. Entonces ahí no hay... Sabe que entramos, no sabe cuándo salimos, porque los lectores de salida leen las placas de los vehículos, entonces saben... No la persona. No la persona. Como de entrada sí. Sí. Le placas y la persona. Ahora, en ley, Estados Unidos, después del 11 de septiembre, quiso tener un programa para determinar quiénes salían, pero es logísticamente complicadísimo hacer lo mismo en la salida. Y México sí revisa las placas, tiene lectores de placas,
Entonces México también sí revisa en la garita, hay lectores de placas en todas las garitas. Sí. Entonces sí sabe quiénes. Ahora, la idea es cómo le hacemos para que compartan información, Claro. ¿no? Pero ahí es otro tema. Bueno, ya sé que tenemos que mandar a corte, pero leo otros dos comentarios. Uno dice, bueno, y si nos vamos más atrás, David, recuerden esta época en la que quienes éramos maestros, yo ya soy jubilada, pero antes ni siquiera necesitábamos la mica, mostrábamos nuestra credencial de maestros y pasábamos de compras a San Diego. Uy, pero ya estamos hablando de hace cuánto. No, yo creo que hace, ¿50 años? no, yo creo que 30 años. A mí me tocó de niño. ¿30 años? 30, 40 años. No, ya no. Bueno, Yo hace 30 años de los maestros ya no pasábamos así. 40 años entonces. 40, 45 años. Yo crucé, yo estaba en el kinder en San Diego y yo que soy nacido en San Diego cruzaba diciendo American Citizen y me creían. Y no te recibían nada. Sí. De vez Bueno, en eso cuando, sí. de vez en cuando a mi mamá le pedían su acta de nacimiento que la tenía así dobladita en la cartera, pero la confianza era parte de la relación entre San Diego y Tijuana. Bueno, eso que dices sí. A mí me tocó cruzar con amigos que tienen doble, no es cierto, no tienen doble nacionalidad. Eran americanos. Eran americanos. No había doble nacionalidad No había antes. doble nacionalidad y ellos decían American Citizen y yo me enseñaba visa, pásenle. O sea, no te decían no, pero pues enséñame, nada. Te confiaban en ti. El problema es que esa confianza se perdió. El otro comentario es, David, también tienen que hablar acerca de la corrupción en el tema del ejército, porque es muy común ver a los soldados pidiendo mordida cuando cruzas de entrada a México. Hay cámaras. Pues sí, pero ¿y tú cómo las ves? Esa es otra cosa. O sea, ¿y cómo lo denuncias? Yo sé que es un tema difícil, pero nos los llevamos de tarea y en alguna de las participaciones analizamos y ponemos en perspectiva el tema. Mario, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto. Saludos Buen a tu jueves. auditorio. Es Buenos Mario días. López, CEO, presidente de The Border Group.